Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de política, vamos a hablar del país, de muchas cosas. Como saben ustedes, el cafecito no se sabe bien por dónde termina. Por dónde empieza, a veces coincide, pero por dónde termina nadie lo sabe. Paso a darle la bienvenida y sobre todo agradecerle por la inmediatez de su respuesta, porque fue una producción express la que logré conseguir para que estoy aquí, a Jonathan Tea. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación, ¿eh? Gracias por estar acá y acomodar la agenda a esta charlita. Johnny, hablé de fútbol y hablaremos de Boca, por supuesto, porque te tiene como socio, como hincha y además entiendo en un rol institucional en esta comisión. Así es. Sos socios, Vicepresidente de la sí. Asamblea. Un cargo alto, un cargo importante para el mundo Boca. Primero, para los que no estamos en ese mundo, cómo es el diagrama, el organigrama de Boca? Y Boca tiene su comisión directiva, eh, donde reparte los distintos departamentos una vez que es electa. Cuando uno elige presidente, vicepresidente y vocales. Y una vez en la primera reunión de la comisión directiva se define el segundo vicepresidente y además se distribuyen los distintos departamentos. No necesariamente todos los vocales tienen que asumir un Ujú. departamento. Después tiene la Asamblea de Representantes, que es el órgano máximo de la institución, donde se aprueban la memoria, el balance, donde se hacen reformas de estatuto, donde se aprueban convenios y contrataciones centrales. Fue famoso hace muy poquito tiempo el convenio que Boca hizo con el Jarro Café. Ujú. Eso necesariamente tiene que pasar por la asamblea del club. Y después tiene el Tribunal de Disciplina. Ujú. Yo soy vicepresidente de la Asamblea de Representantes, integro la mesa y demás. Ujú. Un funcionamiento que además primero ha ido creciendo en conocimiento. No sé si hasta la gestión Riquelme se conocía tanto del mundo Boca como dispositivo político y se le empezó a dar una exposición, para bien y para mal, muy notable en los últimos meses, los últimos recientes años. Y vos pensás que Boca estuvo gobernado, conducido por Macri primero, ¿no? Mucho tiempo. Y después por el macrismo, después vino Angelis, hubo ahí un periodo medio raro de Ameal como presidente cuando muere Pompilio. Pero fueron muchos años gobernados por ese espacio político, por Macri, que expresa lo que ya todos conocemos que expresa en la Argentina en términos no solo económicos, sino también culturales. Y que a ese espacio político le gane una persona como Riquelme, generó mucho revuelo en distintos ámbitos y la gestión de Boca es seguida con lupa Claro. por grupos mediáticos, económicos, políticos. Entonces está todo mucho más observado, está todo mucho más amplificado. Cualquier problema, de hecho, bueno, a Boca los últimos 2 años no jugó la Copa Libertadores, eso amplificó muchísimo la situación. Entonces sí, estamos muy observados Ujú. la gestión de Román. Él también es un personaje y una persona muy particular que genera muchísima atracción. O sea, todos hablan de Riquelme, lo quieran o no lo quieran. Entonces eso hace que el club esté permanentemente, más allá de su grandeza y la atracción que genera un club con millones de hinchas, pero además Román tiene su propia Ujú. particularidad. Eh, y cómo es la vida cotidiana, la gestión política, la dinámica política de un club como Boca? Los clubes tienen una gran particularidad que no funcionan ni como una empresa ni como el Estado. Funcionan como clubes. Porque puedes hacer y acá hablo en primera persona, puedes hacer una buena gestión, pero si el famoso, si no entra la pelota, nadie sabe, nadie se da cuenta, nadie lo ve o lo quiere ver. Al mismo tiempo, por ahí pasan, y creo que el macrismo que es el emblema, se privatizan, se cierran, se desfinancian actividades, pero te va bien deportivamente y el éxito está puesto ahí. ¿Cómo vivís? Qué nos puedes decir, incluso comparativamente con tu vida política? ¿Cómo es la dinámica de Boca, de la gestión en un club de fútbol, bueno, tan grande como Boca, ¿no? Bastante particular.
para los que venimos de otra, de hacer política en otro ámbito, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia, su propia dinámica, sus propias reglas. La verdad, atravesado y con la complejidad de muchísimas tensiones, con elementos que te hacen exitoso o no exitoso una gestión a partir de los resultados futbolísticos, lo que decías vos recién. Nosotros en la asamblea aprobamos el superávit más grande de la historia del club, ¿no? Mostrando no solo un superávit de mucha plata, porque tampoco los clubes tienen como objetivo generar mucho superávit, porque no son una empresa, sino que tienen que generar superávit, pero también tienen que hacer obras, pues si vos solo generás una ganancia, tampoco estás cumpliendo tu rol social como club. Boca hizo muchísimas obras en estos 2 años, y el superávit fue el más grande de su historia, y si la pelota no entra, la gente está enojada. O sea, la gente no está contenta el domingo en la cancha, no te va a festejar el superávit al Obelisco. Claro. Entonces, es difícil, pero bueno, si uno hace, creo yo que si uno está confiado en lo que hace y hace las cosas bien, los resultados en algún momento aparecen. Y si hace las cosas bien, la gente tiene más paciencia que si uno hace las cosas mal. San Lorenzo, por ejemplo, es un hecho muy particular. O sea, el club es un desastre institucionalmente, la gente está muy enojada, el equipo gana, pero la gente no deja de manifestar su enojo con la comisión directiva porque el equipo gana. O sea, el hincha lo moviliza mucho la pasión, pero también es inteligente, sabe, entiende los tiempos de la paciencia, cuándo esperar, y en Boca la verdad que no jugamos 2 años Libertadores y en la cancha no se manifestó un enojo masivo en contra de la comisión directiva y muchísimo menos en contra del presidente. Sí veía fastidio, por supuesto que veía fastidio, pero eso no amplificaba. Johnny, ¿y cómo convive el mundo Boca, el mundo político, con la vida política nacional? Que, bueno, uno se lo vincula de los medios tradicionales, hegemónicos, a Riquelme. Se termina vinculando directa o indirectamente con el kirchnerismo, con el peronismo. A Milei hizo campaña en contra de Riquelme directamente. Pero al mismo tiempo hay que tener el equilibrio lógico de un club que representa a todo el mundo, Totalmente. más allá de su ideología política. ¿Cómo se pasó algo parecido en San Lorenzo en su momento con Matías Lamens? En todos los clubes de la Argentina hay una vinculación mayor o menor, pero la realidad es así. ¿Cómo lo vivís hoy o cómo se está viviendo hoy y si afecta al club en sí? Afecta porque en realidad no por lo que hace el oficialismo, sino por lo que hace la oposición. Que es todo el tiempo tratar de utilizar los dispositivos sobre los cuales tiene ascendencia para hacer mella sobre el club. Román no se manifiesta partidariamente, no tiene actores importantes de la política en la gestión. La gestión de Riquelme es una gestión que está pensando, y esto te lo puedo garantizar, no como en otro momento, las 24 horas del día en que Boca mejore. O sea, el encuadre y todos los que conocen un poco, y periodistas partidarios y los que están cerca, te van a poder decir que Riquelme y toda la comisión directiva van todos los días al club, se quedan hasta cualquier hora, tomando mate, analizando, pensando, y no lo cruza la política partidaria a esta gestión de Boca. Sí, enfrente tenés un espacio político partidario que quiere lastimar esta gestión con la idea y con la fantasía de volver a conducir el club. Pero no viene tanto, no viene del oficialismo, sino que viene más bien de la oposición al encuadramiento partidario. Creo que hay algo de que lo ha beneficiado a Riquelme, corriendo todas las cosas que obviamente lo benefician, lo que ha sido como jugador, como referente del club, que tiene cierta, no sé cómo es, no sé si la palabra es rechazo, pero no le tiene tanta amistad ni beneplácito a la política tradicional, institucional, que seguramente por ahí quizá en la cotidiana le genera algunas dificultades, pero que le ha permitido también hacer varias cosas, ¿no? Porque
y aquí, bueno, traslado una discusión también más militante que aflora en estos últimos años mucho, que es, bueno, los militantes con los militantes, la política dentro de la política sobre sí misma, y viene un tipo que rompe con eso. Desde el extremo contrario, que Sí, es Milei, claro. hasta, bueno, Román, que no viene de ese lado, pero ha logrado una gestión institucional mejor que mucha gente que tenía experiencia política. Sí, totalmente. Y con una inteligencia y una sensibilidad y un conocimiento del club al que está al frente tremendo, tremendo. A Román lo votaron, en River votaron 26.000 personas, la última elección, la que ganó Di Carlo. A Román lo votaron 33.000 personas cuando ganó. O sea, muchísima gente, el 65% de los votos, y te puedo asegurar que ahí hay de todo. No hay de un espacio partidario. Román fue muy inteligente en cómo planteó el escenario y sí manifestó una contraposición con quienes habían gobernado el club durante 20 años. Pero claro, quien había gobernado el club durante 20 años, después fue presidente de la nación, Claro. que hizo muchísimas cosas, pero Román lo encuadró en lo que era el Club Atlético Boca Juniors. Y por eso tuvo el acompañamiento que tuvo. Y yo creo que lo sigue teniendo. A pesar de, che, sí, enojos, sí, tuvimos una racha histórica de partidos sin ganar. Bueno, pero la cuenta, el balance final es que yo creo que sigue habiendo apoyo, el club está cada vez mejor. Boca ahora de vuelta ingresó a la Copa Libertadores y evidentemente tan fácil no era porque River, que gastó muchísima plata, todavía no pudo entrar a la Copa Libertadores, depende del resultado de otro. Entonces es más complejo, no era una cosa que era obvio que había que entrar y Boca no entró, sino que Boca venía de jugar, jugó la final de la Copa Libertadores en el 2023. Después de eso hizo que no haga un buen campeonato, no la jugó el año siguiente, cosa que también habría de revisar si un club que llega a la final no de la Copa Libertadores no debería tener algún tipo de beneficio a la hora de encarar la próxima Libertadores. Ahí ya está, de ahí ya el escritorio está jugando, me parece. Entonces, nada, me parece que se mida Román con una vara diferente y es observado de manera diferente al resto de las gestiones. Lo que yo te puedo decir es que el club institucionalmente está perfecto, crece, hace obras, tiene superávit, las cuentas están cuidadas. Después lo futbolístico, bueno, a veces te va mejor, a veces te va peor. Uh-huh. Johnny, aprovecho esa cuña que fuimos metiendo para meterme un poco en la vida política. Eh, voy quizás más de lo general a lo particular. ¿Qué ves? Digamos, un momento tan jodido para el país, con un gobierno como el de Milei, pero a su vez una crisis de representatividad y una crisis política en el movimiento, a su vez una elección que ganamos una y perdimos la otra, entonces hay un respaldo relativamente popular o amplio a Milei en una buena parte de la sociedad, el acuerdo con Estados Unidos, en un panorama muy general al vuelo, ¿qué sentís que estamos viviendo? Yo veo que en nuestro espacio, el peronismo, el campo nacional popular, está en crisis hace muchos años. Eh, una crisis que puede sortear en términos electorales porque todavía sigue habiendo una memoria histórica, una capacidad de operación sobre la superestructura política y demás, pero una crisis de identidad y de ideas de futuro y de ideas para la Argentina y hacia dónde lleva y hacia dónde debería ir este país. Creo que eso tenemos una crisis hace tiempo que no podemos resolver, que la elección del 7 de septiembre un poco nos confundió, eh, porque una elección no resuelve un problema de esas características, y que frente a la ausencia de una propuesta de parte nuestra e incapacidad de poder interpelar qué es lo que está necesitando la gente en este momento, un gobierno que logró construir una idea de cierta estabilidad, eh, haciendo una buena campaña en el tramo siguiente al 7 de septiembre, ordenando algunas cosas y consolidando un acuerdo con Estados Unidos, logró juntar
una porción importante de los votos le permitió ganar la elección. Ni creo que nosotros hayamos resurgido el 7 de septiembre y que no pasaba nada y que florecíamos de ideas, de proyectos, de unidad, de una cantidad. Ni creo que ahora es el fin del mundo y que estamos liquidados. Me parece que tenemos que pensar nosotros, o sea, lo que va a hacer el gobierno, ya más o menos lo sabemos, porque ya pasó en otro momento de la historia. Que eso va a generar una reacción de conflictividad social y de resistencia. También sabemos que va a ocurrir y que lo tenemos que empujar y que eso tiene que existir. Pero sobre todo tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros hacia adelante. Y ahí es donde veo la mayor dificultad. Que no tiene que ver con que no puede ser el centro la discusión de la construcción de un nuevo frente electoral que construye una ingeniería que le permita ganar, y si sumamos los votos de acá, o sea, yo espero que no entremos, o por lo menos lo que creo que tenemos que empujar, que no entremos de vuelta en esa, porque eso no resuelve la cuestión de fondo. O sea, vamos a caer de vuelta en una lógica electoralista de ver cómo volvemos a construir una opción ganadora, cuando lo que tenemos que discutir es qué le vamos a ofrecer al pueblo argentino en este contexto. ¿Mate? Sí. Todo. Café, Todo. Hay agua acá, mate, sí. Baño también. Estoy de acuerdo. Más siento que estamos como ahora, no, nos vamos estancando en discusiones, me parece a mí, porque primero era, bueno, después de la derrota, el culpable, los culpables, la pelea, la traición, bueno, tiros muy internos. Después esto de cómo reconstruimos el frente electoral, quién va a ganar. Y ahora creo que sanamente hemos llegado a una etapa de, bueno, nos faltan propuestas, no sabemos qué vamos a proponer, no sabemos qué vamos a hacer. Y creo que estamos o estancados o al borde del estancamiento de, hay un acuerdo en que hay que proponer, pero no proponemos. Porque viendo streamings y recortes, escucho mucho esto de, nos faltan propuestas. Sí, tienes razón, nos faltan propuestas. Bueno, bárbaro, sí, nos faltan propuestas. Bueno, propongan. O sea, es como, bueno, a ver, propongan y discutimos. Por ahí a mí me parece mal esa propuesta y propongo otra. Pero empieza un debate acerca de las propuestas y el contenido y no el debate sobre qué estamos debatiendo. Mira, yo creo que ahí el creo que Levita tiene algo que aportar también. Yo creo que creo que nosotros tenemos 3 problemas hoy, o 3 dilemas a dilucidar, que son un liderazgo. O sea, nuestro espacio necesita construir o reconstruir un liderazgo, un conjunto de ideas y un método de integración a las distintas fuerzas políticas, productivas, sindicales, los movimientos sociales. ¿Por qué? Si ahora volviendo a lo de las propuestas, yo espero, por Dios, la Virgen, los Santos Evangelios, las Copa Libertadores que ganamos, todo, que no volvamos a repetir juntar técnicos en una universidad a pensar cuáles son las propuestas de nuestro espacio. O sea, si hacemos eso, chocamos de vuelta acá en la esquina. Bien. Entonces, hay que tener una propuesta sobre reforma laboral, sobre producción agropecuaria. Tienen que estar sentados las cámaras agropecuarias que quieran construir un proyecto nacional. O sea, tienen que estar sentados el sector empresario y productivo, tienen que estar sentados los sindicatos, tienen que estar sentados técnicos, sí que sepa. O sea, también hay un método agotado. Dirigentes políticos de Avenida de Mayo y Florida y técnicos de la universidad pensando propuestas, eso no va más. Para mí no va más. O sea, hay que construir un método diferente de cómo proponemos también. Y después de cómo gobernamos. Porque de la misma manera, nosotros podemos tener propuestas sobre una cantidad de cosas o ideas, y también después nosotros, Levita tiene compañeras, compañeros, se pueden hacer cargo también de llevarlas adelante cuando ganemos el Estado. Entonces hay que repensar algo ahí,
de cambiar la lógica dirigencial de nuestro espacio, de cómo se construyen las propuestas, de cómo se sintetizan, quién lo hace. Y ahí en eso tiene que ver lo que te decía del método. ¿Cómo construimos? Son propuestas, pero también es un método para pensarlas las propuestas. ¿Quién las piensa? Laucha y Johnny acá agarran una computadora, pero eso lo vamos a resolver en 2 minutos. Ujú. Vamos a pensar una propuesta, sacamos, pero no va a servir. Y Necesitamos que estén los actores incorporados. dado que el método no se discute, se impone, Mm. porque tampoco podés decirle al movimiento cómo construir. Vos construís, si te sale bien, atraerá gente, y si te sale mal, te quedará vos solo y tus errores. Por eso necesitas el liderazgo. Pero el liderazgo, lo mismo, el liderazgo no es que decís, yo soy el nuevo líder. Tenés que ganarlo. Y eso no es más de... siempre hay debates, y está bien, siempre hay propuestas, hay charlas, hay el hablar. Pero es agarrar una política y hacer, bueno, vamos con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y le damos para adelante con esto. Digo, Levita en algún momento dijo, bueno, es la economía popular. Hinchó las pelotas y le dio, y le dio, y le dio. A veces tenía plata, a veces no. A veces sí, a veces no, hasta que le impuso. Como agenda, como política de Estado, qué sé yo, y siguió. Después, problemas más, problemas menos. Problemas más, problemas más, problemas más. Pero siento que no hay espacios que digan, bueno, vamos a darle duro con esto. Derecho, 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 hasta que salga. Como que es... No, insisto, no está mal debatir, pero debatamos con los sectores, con las cámaras, con los... Sí, pero en los pocos puntos que tengamos de acuerdo, vamos y avancemos. Yo, está bien, no quiero ser... yo estoy también en un micrófono diciendo lo que habría que hacer, que está mal. Pero como que no, como que falta un carril darle derecho. A lo Mirá, sumo te irán acomodando. Reforma laboral. Está la idea del gobierno, que ya más o menos conocemos el espíritu, no conocemos la letra chica. Uh-huh. La idea de ajustar derechos sobre el empleo formal, creyendo que eso va a generar una reactivación, que las empresas van a contratar gente. Bueno, nosotros ya sabemos que nada de todo eso es así. Por inercia nos vamos a oponer a la reforma laboral. Y está bien porque si vienen a sacarle derecho a los trabajadores, es lógico que uno se oponga. Ahora, hay 10 millones de trabajadores que están en la informalidad. Uh-huh. ¿Vos sabés lo que le cuesta a nuestro espacio reconocer esa realidad? Pero te digo porque me toca hablar con muchos de ellos. Uh-huh. Entonces, cuando decís el diagnóstico, más o menos está tan saldado el diagnóstico. Cuando abramos una fábrica van a tener trabajo. Más o menos está saldado el diagnóstico. Y me junto y te dicen que sí, pero viste cuando hablas con alguien y sí, tenés razón, pero después en la conversación o en sus planteos o en sus ideas te das cuenta que no lo incorporó, no lo está viendo. Entonces, si el peronismo no discute, ¿cómo le da derecho a los 10 millones que no tienen derecho? Está discutiendo cualquier cosa. Y en parte un poco pasa eso. O sea, estamos discutiendo sobre el empleo formal, que hay que defenderlo y está todo bien. Nadie discute eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los 10 millones? El último gobierno, el Ministerio de Producción, presentó un plan que se llamaba Plan 2030, cuando estaba Culfas. Planteaba en el mejor de... O sea, era una planificación al 2030. Y el planteo era que se iban a incorporar con ese plan de desarrollo productivo, se iban a incorporar 200.000 trabajadores formales por año. O sea, 200.000 por año. O sea, en 10 años son 2 millones. Uh-huh. Todavía tenés 8 afuera. Si saliera bien ese plan, que no sería difícil que eso ocurra, que salgan los términos que vos te lo planteas. Entonces, todavía hay mucho en nuestro propio espacio que no cree, y ni siquiera te hablo de la economía popular. Yo le digo, muchachos, ustedes pónganle el nombre que quieran. Nosotros a ese tipo de economía le decimos economía popular. Ustedes le quieren poner otro nombre, pónganle otro nombre. Ahora, lo que no pueden desconocer es que en la Argentina hay 10 millones de trabajadores que están por fuera de la formalidad, que trabajan todos los días
Y si el peronismo no piensa cómo darle derechos a los trabajadores que no lo tienen, ¿qué está haciendo? ¿En qué está pensando? Voy ahí entonces. ¿Qué hacemos o cómo hacemos para darle trabajo o cómo pensás que le damos trabajo a esos 10 millones de tipos? Trabajo tienen. Trabajo tienen, bien. ¿Cómo le Correcto. damos derechos? Y bueno, lo primero que hay que hacer es segmentar, porque no son todos lo mismo, ¿no? Vos tenés, en el empleo formal, tenés convenios colectivos de trabajo por actividad, donde conocer la especificidad de cada trabajo. Que nosotros decimos es, lo primero que hay que hacer es segmentar. Bueno, tenés 1 millón de trabajadores que están en el campo, que trabajan en el sector agropecuario. Tenés 600.000 trabajadores que son textiles, que trabajan en talleres, en su casa, de manera no registrada. Tenés los que trabajan de oficios en las casas particulares, que te arreglan el aire acondicionado y demás. Tenés una porción que trabaja en empresas, en pymes, que están no registrados, lo que serían negros. O sea, tenés 5 trabajadores en una pyme, 2 no los tenés registrados. Bueno, ese es otro universo. Porque a veces uno piensa rápidamente el empresario que no tiene, ¿no? Cuando decís los informales, en general se piensa la empresa que no tiene blanqueada a la totalidad de sus trabajadores. Y eso es lo minoritario en la Argentina. Claro. Eso de esos 10 millones será 1 millón. No es lo central. Hay que atacarlo, por supuesto. Entonces, en cada una de esas hay que pensar propuestas. Y esa propuesta que te digo, creo que tiene que incorporar al sector productivo, al sector empresarial. ¿Por qué? Porque tampoco sirve que el movimiento Evita solo escriba una ley sobre registración del trabajador textil. Necesitamos construir un acuerdo para que efectivamente, porque yo no me quiero quedar tranquilo con construir la mejor ley del mundo y después esa ley sé que no tiene, no quiero no quiero dar testimonio nada más de lo que está pasando. Entonces, nosotros venimos hablando con proteger. Hay que sentar a proteger. Hay que sentar a la representación de los trabajadores textiles. Hay que construir sobre su universo. Perdón, ¿qué es proteger? Proteger es una cámara que nuclea a las empresas del sector textil. Hay que juntarse con esa gente y pensar una propuesta sobre eso que diferencia la prenda popular de la prenda de marca. O sea, hay cosas. Después hay que usar las aplicaciones para pensar alternativas. No sé, hay que encontrarle una vuelta. No digo que vamos a resolver los 10 millones en un año ni 2. Ahora, por supuesto que no, porque este gobierno no va a hacer nada vinculado a ese sector. Pisarle la cabeza y matarlo si puede. Pero cuando vuelva un gobierno peronista, nacional, popular, tiene que atender centralmente estos temas. Y lo tenemos que empezar a conversar ya. Y el Evita lo está empezando a hacer con la dirigencia política de nuestro espacio. El otro día la CGT, en el discurso de cierre, sola nombra a los trabajadores. Bueno, eso es un trabajo, son conversaciones, horas y horas de conversar con los compañeros para empezar a reconocer que ese sector existe. Y es central y nodal para la Argentina pensar cómo. Después tener los trabajadores de las aplicaciones. Bueno, todo un universo que deben ser, no sé, 150.000, 200.000, porque tampoco hay datos tan precisos. Y lo último, te tiro un dato. Nosotros cuando tuvimos el último gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, creó el RENATEP. No sé si escuchaste nombrar. Registro Nacional de Trabajadores de Economía Popular. Exactamente. En la mitad de las provincias, y después hay un registro que es el CIPA, que es un registro del ANSES, que contabiliza los trabajadores formales que hacen aportes, porque de ahí distribuye después jubilaciones. En la mitad de las provincias argentinas hay más gente inscripto en el RENATEP que en el CIPA. O sea, hay más trabajadores inscriptos en un registro que la gente además se inscribía por voluntad propia, sin ningún tipo de beneficio. El ministerio sacó que iba a existir ese registro y la gente se inscribía. Soy laucha, trabajo en... salgo a vender medias en el tren, o trabajo en la construcción, o soy albañil. O sea, esa es la realidad de la Argentina de hoy. Y el peronismo tiene que discutir eso. Estamos charlando con Jonathan Tea, referente además del movimiento Evita aquí en la capital federal. Capital Federal, ahora vamos a hablar de eso, que tampoco escapa a esta realidad.
vos dividías el construcción y reconstrucción de liderazgo, no sé si llamar programatización o propuestas o iniciativas, un mundo de ideas respecto al movimiento y al país en general, y la construcción de los movimientos, organizaciones, identidades que, bueno, reúnan todo eso también. Hablamos un poco de las ideas y vinculado a las organizaciones. A nivel liderazgo, conducción, referencia, escindiendo esas palabras de candidatura, que por ahora han estado escindidas. ¿Qué notás? ¿Es reconstruir liderazgo? Es decir, volver a poner a, no sé, a Cristina en el centro del ring. ¿Es fortalecer a Kicillof? ¿O ves algo que no está todavía? ¿O ves algo que crees que va a ir apareciendo? No porque sea el uno, pero en una renovación para mí un poco demorada todavía de cuadros intermedios y de conducciones sectoriales. Eh, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Creo que algo efectivamente tiene que emerger. Que tiene que ser un liderazgo que mira al futuro, que no mira al pasado. Que mire al conjunto de la Argentina. O sea, que deje de tener su preocupación en lo que pasa en el área metropolitana de nuestro país, sino que tenga una mirada federal y que pueda contener la diversidad de lo que expresa nuestro espacio, que es muy diverso, y que además tenga la capacidad, la voluntad y la decisión de hablar con sectores que hoy no son parte de nuestro espacio. O sea, con lo nuestro solo no alcanza. Entonces, no es un liderazgo fácil. Y no es un liderazgo, no puede ser un liderazgo liviano. Tiene que ser un liderazgo fuerte. Porque lo que hay que construir es un proyecto que sea, que se pueda sostener en el mediano. O sea, necesitamos estabilizar y necesitamos meter muchos sectores adentro. Y ese liderazgo tiene que tener inteligencia, sensibilidad, firmeza. Entonces, nada, puede ser alguno de los que están hoy más a la vista, o puede aparecer algo que no veamos venir. Ahora, quien quiera liderar esta etapa del peronismo va a tener que mostrar pergaminos para hacerlo, que no son solo pergaminos de votos. Sin los votos sería no se puede, pero con los votos solo no alcanza. Faltan otro tipo de atributos. Necesitas que la gente te vote y te valide, pero al mismo tiempo necesitas tener la capacidad y la firmeza de construir algo más amplio, dialogar con otros sectores para que nuestro proyecto sea sólido y no sea solo la expresión. El liderazgo no puede ser la expresión de un frente electoral nada más. Tiene que reconstruir, tiene mucha tarea el que va a asumir esto. Y tiene que pensar también en el resto del país. O sea, tiene que caminar las provincias. Hoy vemos una balcanización total de nuestro espacio. O sea, donde cada uno trata de alambrar su provincia, quedarse ahí, que no lo molesten mucho, porque no ve que haya una perspectiva nacional. Nadie los está convocando todavía a eso. Y no te hablo solo de gobernadores, después en todas las provincias tenés intendentes peronistas, tenés movimientos sociales, tenés sindicatos, tenés sectores productivos, culturales, o sea, es grande esto. ¿Puede ser Axel? Sí, puede ser Axel, por supuesto, ¿cómo no va a poder ser? Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganó su elección, sí, puede ser algún gobernador del interior, puede ser, todavía no lo termino de ver. Claro. ¿Quién podría? Sí, amén de que la pregunta es incontestable, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Ahí difiero, coincido y difiero en algunas cosas, que es... yo creo que el movimiento hoy tiene dos perspectivas de cómo intentan plasmar la conducción. Una que es con un poquito más sana, que es una con votos y otra con poder de fuego o con daño.
yo creo que en los últimos 10 años el kirchnerismo ha demostrado su poder a través del daño más que a través de los votos. Y no hemos encontrado otro que demuestre su poder a través de los votos más que por el daño. Entonces, viste, y pasa mucho en la rosca chiquita de los distritos y de las organizaciones. Yo conduzco más o tengo un relativo poder porque logré cagarte a vos, que me estabas disputando. No porque yo haya demostrado algo cuantiosamente superior o más ideas o más amor de mi espacio, sino porque logré neutralizarte en un eufemismo, digamos. Logré pararme por entre los otros. Y no logramos uno que realmente, bueno, se pare por entre los otros, no solo a fuerza de daño hacia el otro, sino de la construcción de algo general. Y entonces, cuando todo eso empieza a ser parte de las conducciones pequeñas del movimiento, claro, la conducción mayor termina replicando eso. Y entonces yo lo que veo es una demanda generalizada a la dirigencia, de la cual soy parte, porque los puteo porque tengo razón, porque la conducción del movimiento creo que se ha mandado muchas cagadas, pero al mismo tiempo cierto agotamiento en la crítica. Bueno, ya, hagámoslo nosotros. Si vos te quejas de algo, bueno, andá, hacelo vos, como puedas, con lo que tengas, como te salga, pero hacelo. Entonces, en todo ese mar de quilombos, nadie termina de dar un paso al frente en su propia identidad, como le salga, como pueda, con la gente que tenga, con la idea que tenga. Sino haciéndose candidato o corriéndose hacia el cartel. Como Por eso, quiero liderar, voy a ver cómo hago una buena campañita. no, por eso te decía recién que para mí son las dos. Necesitas la legitimación de una porción de la sociedad y al mismo tiempo tenés que mostrar atributos para contener a sectores más amplios de tu propio espacio, de tu propio núcleo duro, de tu propia... O sea, son las dos cosas. Hoy no está apareciendo eso. Pero perdón, interrumpime por favor porque yo te estoy interrumpiendo. No es solo no salís de tu núcleo, no hay representaciones tan fuertes de los propios núcleos. No es que hay un gran líder sindical que no logra acercarse a los empresarios. No hay un gran líder sindical. No es que hay un gran líder empresario que no logra vincularse con el agro y con los trabajadores. No hay un gran líder empresario. Yo te hacía más referencia en términos más partidarios de los sectores políticos. Bueno. Que todavía no aparece eso. No aparece. No es fácil tampoco. No estamos hablando de conducir tu equipo claro. de fútbol de los sábados. Que ya es bastante difícil. Eso es más difícil, es verdad. No, estamos hablando de la síntesis de un liderazgo en el peronismo con toda la diversidad que eso supone y que además tenga la característica de que la gente vaya y lo vote. Entonces, no alcanza ni que seas un genio de la operación política, no alcanza solo con que una porción de la población te vote, sino que, y aparte tenés que expresar algo diferente de futuro. O sea, es una complejidad. Yo creo que tiene que aparecer, va a aparecer porque siempre apareció y tal vez no lo veíamos venir. Aparte creo que si no aparece vamos a tener muchas dificultades. Sin un liderazgo esto no camina, porque necesitamos sintetizar arriba para poder contener esta diversidad de miradas, de sectores, de espacio que somos. Esperemos que sea pronto que aparezca esto. Nosotros por lo pronto, como decís, nada, tendremos nuestra tarea. Yo soy parte del Movimiento Evita, el Movimiento Evita es parte de la UTEP, agrupa otras organizaciones, tenemos una mirada sobre lo que pasa, tratamos de fijar nuestra posición. El sábado tuvimos una mesa nacional, vinieron compañeros de toda la provincia, tratamos de construir una síntesis nacional. Nada, tenemos nuestra tarea y tenemos nuestra mirada sobre lo que hay que hacer. Después, cómo eso deviene, y no lo sabemos. Uh-huh. Y si es una pregunta totalmente, literalmente es una pregunta porque no lo sé.
Y si fuera al revés, en sentido de, vos planteas la idea de necesitamos, es imprescindible que esto se sintetice, porque bueno, porque si no, nos vamos al tacho y este tipo sigue gobernando. Pero a su vez pienso que grandes transformaciones populares no hubo una síntesis hasta que hubo una explosión, digamos. Tiene que haber un gran quilombo relativamente organizado, más desorganizado que organizado, y después la política encuentra la síntesis, que el proceso del kirchnerismo fue un poco eso. Pues, bueno, Néstor logró encontrar una síntesis con lo que pudo, como pudo, de una gran expresión popular que era el rechazo. Esto no va más. No es que hubo un espacio que logró sintetizar los pedidos y reclamos de cada uno de los actores hasta que dijo, bueno, ahora sí, y esto se va a ir. No tiene que ser ni una, absolutamente, ni la otra. Los procesos de los pueblos son. Nadie puede decir cómo son ni cómo van a ser. Eh, pero hay un poco de, bueno, hagamos quilombo para que alguien aparezca más que alguien aparezca a ordenar el quilombo. Sí, ahí yo creo que es un poco dialéctico. Sí coincido en que no es una cuestión de que se junten 10 dirigentes en una habitación y resuelvan quién es. Uh-huh. Eso no sale bien. Creo que tiene que ser fruto de todo el quilombo que estamos viviendo. Que creo que es un quilombo y que la militancia así lo manifiesta. O sea, no sé si te pasa, pero a mí me pasa de hablar con muchos compañeros, muchas compañeras que manifiestan cada vez más públicamente su enojo con nuestro propio espacio. Creo que se está generando algo ahí de fastidio y de, loco, acá hay que hacer algo diferente porque si no, no tenemos destino. Y creo que algo va a pasar y algo está pasando. La historia no se repite igual nunca. O sea, creo que habrá que ver cómo se procesa todo esto, el agotamiento que nuestro espacio viene sufriendo. Y cómo de todo esto aparece, de todo este quilombo, que ya creo que es un quilombo y un lío. Después cómo se expresará en la calle, no lo sé, no lo sé. Que seguro se va a expresar en la calle. ¿Cómo? No lo sé. Y de ahí aparecerá alguien que pueda contener todo esto, que pueda contener los sectores formales, los sectores productivos, la demanda de un sector grande que trabaja en el campo, que lo miramos poco, me parece, y creo que le ha hecho mucho daño a nuestro espacio el conflicto del 2008. O sea, nos puso enfrente, es campo, oligarquía, traidor en Mateo, o sea, como Sí, cosas todo el que... campo de la sociedad rural. Exactamente. Entonces me parece que de todo eso tiene que salir algo y coincido que tiene que ser que va a surgir del conflicto, pero creo que que ya estamos metidos en el conflicto. No creo que solo sea que el conflicto se reduce a piedrazos en la 9 de julio o en el Congreso, sino que hay cosas que pasan por abajo que van generando un estado de situación y que Uh-huh. ello ya está ocurriendo. ¿Cómo es esa charla que planteás con los militantes, sobre todo? Del fastidio, de la crítica. Bueno, muchos han sido años donde militantes han dejado de militar, digamos, han ido a la casa directamente, lo cual a mí es lo que más me preocupa. ¿Qué escuchás de esa militancia Mucho enojo, frustrada? mucho enojo, eh, mucho enojo con la dirigencia de nuestro espacio, frustración. eh, pero bueno, pensá que yo empecé a militar en los 90. Yo terminé el secundario en el 2001. Uh-huh. O sea, ¿Qué secundario? en el Julio Argentino Roca, normal número 8, El en el normal barrio 8. de San Cristóbal. Uh-huh. Eh, Terminé en el 2001. O sea, viví la última parte del menemismo y los 2 años de la Rúa en el colegio secundario, en el centro de estudiantes. Y ahí no militaba nadie. Uh-huh. O sea, eras un bicho raro militando.
Entonces me pasó atravesar mis primeros años de militancia. Fue una cosa donde éramos muy poquito, el resto no le interesaba. Veníamos del menemismo, el peronismo estaba muy vinculado a esa identidad. Eh, Después vino el kirchnerismo y después vinieron muchos años buenos, de mucha militancia, pero no fue siempre, o sea, como hay como una idea de un florecer de la militancia, que fue efectivamente así durante muchos años, y después empezaron, y ahora estamos en las malas. Entonces, muchos compañeros y compañeras no vivieron una situación mala de reflujo militante, más bien todo lo contrario. Han vivido años muy lindos, muy interesantes en términos militantes y de construcción política. Y hoy están viviendo como su primera frustración, atravesado por todo. Frustración porque quien gobierna, gobierna quien gobierna, que el país le va como le va, que tu espacio no le encuentra la vuelta, que no te representa ni a vos ni a los que están alrededor tuyo, de que tu propia organización le cuesta dar respuesta, pues también la desorientación nos cabe a todos. Nos cabe a todos. Cuando la cosa se mueve y hay desorientación, no se salva a nadie, es muy difícil quedar, no, yo estoy perfecto, yo tengo claridad, la estructura organizativa está bien. No, o sea, nos atraviesa a todos. Entonces me parece que hay que rápido pensar una política para adelante. Yo jodí ahora con el día de la militancia, fue ayer, es nada sin la militancia, porque sin la militancia no vamos a poder reconstruir esto. Sin una fuerza viva, esto es rosca arriba, nada más, no tiene demasiado sentido. Entonces, a todos esos compañeros que se alejan, que se frustran, yo tengo la esperanza y creo que va a ser así, que cuando nosotros podamos, cuando se pueda sintetizar algo y se pueda tener una política hacia adelante, todo eso aparece muy rápido. Yo en esta me animo a ponerme, no de un lado contrario, pero ser más malo. Y me animo porque me lo dije a mí, digamos, y me lo sigo diciendo y por eso lo puedo hablar con compañeros. Yo estoy cada vez menos tolerante con la militancia. El abracito de no, bueno, está bien que no milites porque mirá esta dirigencia de mierda que tenemos. Está bien, o sea, quédate en tu casa. Ya va a venir la buena. Es como, no, flaco, dale. O sea, vos te das cuenta de lo que está pasando, los problemas que tenemos, la necesidad que tiene nuestro pueblo. Si te decís militante, actúa en consecuencia. Obvio que comprendo. Tenés que 2 laburos, a veces 3 laburos, no te alcanza, tenés una familia, estamos más grandes también, porque lo que militamos a los 18 estamos más grandes y tenemos otras cosas que hacer. Ahora, soy un poco menos condescendiente con la militancia. Si no, lo digo yo para que vos tampoco tengas pero hay veces donde, sí, bueno, hermano, está bien, ya hiciste tu crítica, te largaste todo lo que tengas que largar, bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Hagamos algo, juntemos, ¿no? Porque hubo un gran núcleo, hubo una militancia muy fuerte, organizada del kirchnerismo, del periodo del kirchnerismo, que en 2016-2017 empieza un poco a, no sé si debilitarse, pero a tener discusiones, muchas discusiones internas, muchos se van hacia lo sindical o hacia espacios gremiales. Alberto, la pandemia, muchos empiezan a ser militantes de lo político a lo sindical, luego empiezan a ser militantes de marchas o de eventos políticos como ir a marchar o ir a votar, y después eso se cierra a ser un militante de redes sociales. Y hubo un decrecimiento de la fuerza militante que yo comprendo, siendo parte también de ese decrecimiento, pero al mismo tiempo me exijo a mí mismo, che, vos no es que sos un caído del catre de que nunca leíste un libro y no entendés nada de política. Algo sabés que te puede cambiar. Fui muy exagerado también con mi crueldad, pero... A ver, yo también pensando a ver cómo lo digo, hay una militancia grande que surgió mucho los últimos años, muy vinculado a la estatalidad y muy vinculado a un liderazgo puntual. Efectivamente. Cuando entran en crisis esos dos vínculos,
esa militancia entra en crisis. Entonces creo que todo eso que hace 20 años, 18 años, 15 años, floreció muy fuerte, vinculado a esos dos elementos, cuando esos dos elementos, cuando no tenés el mismo vínculo que tuviste cuando arrancaste y no tuvimos la capacidad de poder reconvertir esa militancia o darle un sustento más sólido que ese, porque la verdad que la militancia excede a un liderazgo, a tu vínculo con el Estado, sino que tiene que ver con cómo te vinculás con un proyecto político de nación y qué método organizativo usás, o sea, como una cosa más profunda y más sólida. Entonces, cuando se te mueve la estantería, te desordenás completamente. Por eso creo que no es culpa de los compañeros que se alejen, creo que hubo responsabilidades de quienes teníamos alguna responsabilidad diferente en nuestras organizaciones, de no haber podido darle a esa militancia un sustento más fuerte, más profundo. No sé si se entiende. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo con la caracterización inicial, el vínculo de Cristina y el militante rentado en lo estatal, fue un golpe. Y ni siquiera te digo. Y además, Johnny, que me parece valioso porque vos y la militancia que se crió y se formó sin un liderazgo claro y el Estado ni de cerca, cuando ahora vuelve el Estado a estar lejos y no hay un liderazgo, bueno, ya lo pasó, ya lo vio. Y mira, ni siquiera te digo lo de militante, o sea, mucha militancia trabajando en dependencias estatales, esa es una parte, y la otra parte es mucha militancia conmovida por políticas públicas. ¿Entendés? Como, claro. ¿qué medida espectacular? O sea, me enamoro de una medida, o sea, está joya, pero eso no es así. O sea, digo, para no caer solo en el que trabaja, porque no tenía que ver solo con una cuestión contractual, si querés, que el compañero lo mediaba el contrato, la plata. Va más allá de eso, vas atrás de una política pública, de la política de un gobierno, o sea, y eso tiene que ser la resultante de una cosa más profunda, más... Entonces, creo que toda esa etapa generó un marco que hoy hace que muchos compañeros y muchas compañeras estén frustrados, pero no son ni malos, ni... Hay que esperar y hay que asumir lo que hay que asumir y hay que volver a dar las discusiones de fondo que tenemos que dar. Johnny, vamos achicando de lo general a lo particular, voy al distrito, voy a la capital federal. Primero me interesa algo que vuelvo raudamente al tema clubes. Para la ciudad de Buenos Aires, a nivel social y hasta político, los clubes de la ciudad de Buenos Aires, vos mencionabas, hubo elecciones en Boca, hubo elecciones en River, todo el quilombo de San Lorenzo, instituciones grandes como Vélez, como Huracán, ni hablar la cantidad de clubes del ascenso y que tiene la ciudad, y ni hablar de la cantidad de clubes de barrio. Hay un mundo político deportivo en la ciudad de Buenos Aires que es, no sé, que es hasta subterráneo para la política, te diría. ¿Cómo lo ves? Tremendo. Y si vos sumás toda la gente que hace cosas en esos, o sea, de la comisión directiva, los padres que dan una mano con el club, o sea, tenés miles de personas haciendo una tarea social, cultural, deportiva en los clubes de barrio, en los clubes, como decís vos. Eso está buenísimo y no, lo que pasa es que eso no tiene, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires no tiene una política de integración sobre ese universo, y nuestro espacio nunca tuvo la capacidad de poder juntar, más allá de alguna cuestión más político-partidaria, juntas 15 clubes, armas tu federación y tratás de ser legislador, no sé. Pero sin duda hay algo ahí, nosotros lo trabajamos un montón en los barrios, Levita, en la articulación con clubes, tratar de dar una mano en lo que se puede, porque ahí hay mucha gente, las familias pasan todo el día en esos lugares. Son lugares de militancia increíbles y que además te generan hasta satisfacción personal.
esos claro. espacios. A nivel ciudad, una de las, bueno, lamentablemente históricas críticas, bueno, es la falta de recambio, la falta de nuevas ideas, nuevas caras. Eh, Cuando en la última elección a legisladores que ganó Madorni, bueno, se presentó Leandro Santoro, Levita presentó a Juan Manuel Valmedina, una lista que encabezaba Valmedina, y fue a la postre muy criticada por Olmos, diciendo, bueno, no sé por qué, o bueno, los bardeó, digamos. Y seguramente en la rosca interna también. No. Y no se avisoran otras cosas. ¿Qué nos pasa, digamos, a los peronistas Mm, porteños y qué le pasa al movimiento? Contame vos. Eh, Mi visión personal es que el peronismo porteño es muy poco porteño. Es muy poco orgulloso. Los porteños somos orgullosos. Y el peronismo porteño no es orgulloso. Yo quiero tener más subtes, más coparticipación. Decir que la ciudad de Buenos Aires está buena de verdad, ¿viste? Todo, somos más bonaerenses que porteños. yo creo Entre que tantas otras cosas. no, se construyó hace cuando ganó el PRO en el 2000, ayúdame, en el 7. 2007. Cuando ganó el PRO en el 2007 y el peronismo era fuerte a nivel nacional, hubo como una idea de entrega de la ciudad y no de no construir una vocación de disputa real, que creo que con los años se ha ido consolidando y hoy ya se ha naturalizado completamente. O sea, la discusión hoy es si sacamos 25, 28 o 30. O sea, cada vez que arranca una elección, el PRODE es, bueno, vamos a meter 7 legisladores, 9 o 10. Y no podemos salir de esa discusión. Y los que planteamos algo diferente, tampoco hemos podido construir la fuerza para poder imponer una idea diferente. Entonces me parece que ha hegemonizado la política de la ciudad una mirada sobre qué tiene que ser el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Es hegemónica esa idea. Y la comparten quienes conducen la ciudad. Y quienes tenemos otra mirada, hasta acá no tuvimos la capacidad de poder imponer nuestra mirada. Entonces, creo que estamos en una situación que no está buena y yo coincido, yo no creo que la ciudad sea de lo que ya dijimos, no coincido que la ciudad sea de derecha, ¿no? O sea, creo que no hemos podido nosotros pensar una alternativa donde tal vez no tenga que ser un peronista clásico quien encabece nuestro espacio. Y no pienso en un Santoro, pienso en un acuerdo, pues no se trata de buscar en nuestro metro cuadrado quien me expresa otro perfil, porque eso es lo mismo, la gente no es boluda. No, Claro, no, Santoro es radical, no, entonces sí, entonces voltamos. No, claro, es quillerista, peronista para la gente. claro. O sea, tiene un perfil diferente, sí, tiene un perfil diferente, pero hay que pensar algo distinto. Vos fijate que en el 2023, en La Paso, Santoro sacó 25 puntos, Lustó sacó 26 puntos. Ujú. En términos de perfil entre Lustó y Santoro, digamos, no hay grandes diferencias. O sea, Lustó está visto para una porción importante, como una progresista, si querés. O sea, de hecho fue muy opositor al gobierno de Milei Claro. después. Entonces, no es que Jorge Macri sacó 27 puntos. Entonces, Jorge Macri, quien gobierna hoy, en La Paso, que La Paso compitieron Lustó contra Jorge Macri, Lustó sacó un porcentaje importante de votos y, y Coso sacó una porción y Santoro sacó una porción importante de votos. Entonces, hay algo ahí para pensar cuando vos ves números en frío, que no es que, después sí, los votos de Lustó se los llevó Jorge Macri, no tuvo la capacidad de llevárselos a Santoro porque era imposible con un candidato de ese perfil. Entonces, ¿qué creo? En síntesis, creo que la idea hegemónica es la que ya todos conocemos, que es que la ciudad no se puede ganar y que hay que tratar de hacer la mejor elección posible. Creo que veo en paralelo que los que
planteamos en el último tiempo una idea diferente, nos está costando construir consensos para avanzar en esa discusión, y que si no salimos de esta encerrona, vamos a seguir sacando entre 25, 23 y 27, 28 puntos. ¿Y qué ves bueno, como salida esa encerrona? Como, no sé si va a funcionar, pero vamos a hacer esto. Y está difícil, tenemos que... Ahora lo que está construido es la libertad, que gane la libertad, la elección de la ciudad es aún más peligroso de lo que viene pasando, porque el escenario de que la libertad avanza pueda ganar la ciudad existe, dependerá de cómo le va al gobierno nacional. No es la elección de la ciudad no se reduce a una cuestión meramente local. O sea, si el gobierno nacional le va mal estos 2 años o llega mal al 2027, sería difícil que pueda ganar la ciudad, pero lo cierto es que Adorni ganó en mayo, Patricia Bullrich ganó ahora en octubre, que Jorge Macri, que hay un desgaste evidente de la gestión del PRO, o sea, hay un desgaste evidente de la gestión de todos estos años, y además me parece que Jorge Macri no entendió bien qué ciudad está gobernando, entonces cometió errores sobre su propia base electoral, y que se abre una oportunidad de poder pensar algo diferente. Se abre una oportunidad. Yo ahora lo que hago es, espero que el peronismo pueda leer que hay una oportunidad para armar algo diferente. Espero que quienes conducen el peronismo puedan leer que hay una oportunidad para hacer algo diferente. Y si se avanza en esa política, nosotros vamos a estar ahí. Esto no es información, es especulación. ¿Hay una idea de contactar a Larreta? Yo entiendo que sí, que salvo con La Libertad Avanza y con el núcleo duro macrista, hay conversaciones múltiples con todos los sectores. Por eso que te digo, hay una oportunidad. O sea, el gobierno, yo creo que al gobierno nacional no le va a ir bien. Me das una mirada, no lo sé, es una idea, Sí. porque creo que... ¿Qué caracterizás como bien Yo creo en que términos no de va... respaldo popular? Yo creo que no le va a poder... Creo que puede acomodar los números de la macroeconomía en estos meses, pero creo que el que tiene una verdulería en Longchamp, el que tiene una pizzería en Isidro Casanova, el que tiene una fábrica de zapatos en San Justo, no van a estar mejor estos meses que vienen, sino que creo que la recesión se va a profundizar y que los trabajadores van a estar peor, que las pymes van a estar peor, que el comercio va a estar peor, y que eso va a hacer que el gobierno pierda cada vez más apoyo popular a partir de marzo, abril, mayo del año que viene. Creo que va a tener su veranito ahora, después del resultado electoral y el acuerdo con Estados Unidos, pero que en lo concreto, en el día a día, el gobierno, por decisión, por incapacidad, por lo que sea, no va a generar ahí beneficios para la mayoría. Hay algo, ahora vuelvo un poquito a la ciudad, pero algo que está pasando, que es quizás lo más llamativo de la etapa o del periodo y del fenómeno Milei, es al zapatero de San Justo o al verdurero de Longchamps, les va mal, fabrican menos zapatos y venden menos verdura, pero dicen, no, bueno, pero igual lo voto. Que parece ser lo que pasó en esta última elección. ¿Dónde? Y ahí como que eso es comunicacional, ¿cómo? Le valoró la estabilidad de la inflación. Nosotros los últimos meses de nuestro gobierno fueron realmente malos vinculados a ese tema. Creo que subestimamos lo que significa la estabilidad para un trabajador, para un tipo que tiene un comercio. Así la estabilidad sea mala, esto es un enfermo. Cuando uno llega y dice, no, tuvo un choque, un pariente, un amigo, llegás al hospital y dicen, está estable, te tranquilizás. No sabés si está bien, mal, pero está estable. Creo que le valoró eso. Creo que nosotros no pudimos revertir la idea de que si ganábamos el lunes el país no se prendía a fuego. Claro. Y nadie quiere un tipo que te ha endeudado en Mercado Pago,
que le debe a 2 proveedores, no quiere que el país el lunes se prenda fuego, y nosotros no tuvimos la capacidad de revertir esa idea que se construyó sobre nuestro triunfo. Ujú. Y esos elementos permiten, y que nosotros no le pusimos mucha cabeza a la propuesta, ni a nuestra lista, ni a, bueno, pero en el mediano plazo, el gobierno, creo yo, por su lógica, por la mirada que tiene de la economía, no va a poder construir beneficios para la mayoría y que el pueblo argentino va a ir manifestando cada vez más su descontento con el gobierno. Ujú. Entonces creo que así llega el gobierno al 27. Si el gobierno llega mal al 27, es difícil que su marca o sus referencias más nítidas puedan hacer grandes elecciones en los distritos, en este caso la ciudad de Buenos Aires. En paralelo, creo que Jorge Macri ha demostrado que no tiene pergaminos para gobernar la ciudad. Claro. Entonces se abre un escenario ahí. Que quiere el peronismo jugar en ese escenario, va a tener la capacidad de poder construir y ser parte de un espacio que es, no lo sé, ojalá que sí, y nosotros vamos a estar ahí. Ujú. ¿Te ves en ese lío? Ojalá, sí, por supuesto. Ojalá, es parte del planteo que nosotros hacemos en la ciudad y de las críticas que tenemos. Ujú. Que hay que dar esa discusión en serio. Que hay que dar esa discusión en serio y no maquillarla. O sea, y con Santoro no tenemos ningún cero problema, pero no es eso, no es buscar en nuestro espacio quién es el más diferente o quién era radical. O sea, nuestro espacio es nuestro espacio. O sea, y el candidato que elija de nuestro espacio te podrá representar mejor o peor, pero bueno, Mariano, Recalde, 3 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses después, sacó más votos que Santoro. Y es un peronista clásico de la cámpora. Entonces, lo que hay que buscar es otra cosa. No en nuestro espacio, en los nuestros, quién es el más parecido a una cosa, sino que hay que buscar acuerdos con otros. Ujú. Insisto, ahora vos me traes la información, digamos, hay negociación, no digo vos, digamos, pero hay negociaciones con la reta, hay charlas ahí con todos. A mí Seguro, me cae bien, pero bueno, no puedo evitar seguro se que habla, pensar que es ajeno. seguro, sí, se habla con todos, Ujú. se habla con todos y está bien. Después en qué va a devenir eso, no lo sé. Claro. Johnny, voy a ir brevemente porque me parece que corresponde a pedirte un recorrido de tu trayectoria. Me habías hablado de tu militancia secundaria en el Normal 8 Sí, y cómo es ese camino eh, que, bueno, está hasta el día de hoy en la militancia en Levita en Capital. yo empecé a militar en segundo año en mi escuela secundaria, en el centro de estudiantes. Eh, ¿Esto qué fue? En el 98. Soy muy malo con la memoria, con los números, con todo. Creo que 98. Vos sos egresado 2001, me 2001, dijiste. sí. Y claro, sí, segundo año 98. 98. 98 me convocó en principio las marchas vinculadas a los derechos humanos, 24 de marzo, esas cosas. Ujú, En ese momento había una pelea fuerte contra la Ley Federal de Educación, que era una ley que impulsaba el menemismo, ujú, que de hecho la ciudad de Buenos Aires y Neuquén fueron los únicos 2 distritos donde no se aplicó esa ley. Nada, me acuerdo mucho de eso porque tenía que estudiar para pasar por cursos ujú, y hacer ese tipo de cosas que hacía uno. Eh, Después, bueno, milité todo el secundario. Desde segundo año, en segundo año empecé participando más colateralmente, ya a partir de tercero más fuerte, en cuarto ya tenía un rol de más central en mi ujú, centro de estudiantes, armamos en ese momento una zonal con otros colegios de la zona, armamos una organización de estudiantes secundarios, que era Organización de Estudiantes Independientes, no, oye, Organización Independiente de Estudiantes, ajá, todavía estaban los compañeros del Centro de Estudiantes Nacional de Buenos Aires, del ILSE, del Mariano Acosta, del Normal 11, del Mariano Moreno, o sea, varios colegios, una organización independiente. ujú, En ese momento el nucleamiento peronista era nulo. nulo.
Había compañeros, algunos que se reconocían peronistas, pero el peronismo no tenía fuerza. Estaba la izquierda, el trotskismo, y después agrupaciones más independientes, no con su orientación ideológica, pero no encuadrados en ningún partido político. Cuando egresé, con parte de esa organización, armamos una agrupación en las facultades sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras, y abrimos un espacio cultural en el barrio de Boedo, entendiendo también que la participación corría por canales diferentes, que si abrías una unidad básica tal vez no te iba a ir de la mejor manera, porque no había un macheo muy copado con la política partidaria tradicional, y que había que buscar mecanismos distintos de participación. Por eso abrimos un centro cultural que hoy todavía lo tenemos, que cumple ahora 20 años. Y hay un recorrido. El Surco. De ahí Avenida Boedo al Avenida Boedo 830. 830. Entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Que están nuestros amigos de FM Boedo, en el Surco. Exacto. En Boedo. Y a partir de ahí un recorrido entre lo universitario, lo cultural, lo territorial en la ciudad. Fuimos armando nuestra propia organización, que fue creciendo, después se nacionalizó. Primero se llamaba Frente Cultural Raimundo Gleiser, después se llamó Seamos Libres, y después ingresamos al movimiento Evita en 2 etapas. Nosotros ya como Seamos Libres, en el 2014 acompañamos la candidatura de Tayana, que proponía Levita. Fuimos a un acto que se realizó de lanzamiento en Ferro, hicimos actividades en Capital, hicimos una actividad en la Federación de Box con Tayana, a partir de la misma idea que sostuvimos siempre, o sea, parar algo diferente, que exprese otras ideas, dar la discusión adentro. Entonces eso nos interesó de Levita, de la candidatura de Jorge en su momento, pero eso nos fue vinculando cada vez más. Yo 2 años después ya empecé a participar de las mesas nacionales del movimiento Evita, y en el 2020 generamos una integración plena con nuestra organización. Y lo resumí Está muy bien. Resumí 25 años en unos minutos. Está muy bien. Algo que bueno, que era muy, muy destacado, digamos, Seamos Libres en ese momento. Bueno, hasta el día de hoy, la dinámica del generar capacidad de organización política a través de los centros culturales, que para quienes veníamos en la militancia o estudiantil o por problemas territoriales era como medio raro, porque a su vez era lo que lograba vincular con la famosa clase media porteña, tener un vínculo con algunos espacios, que bueno, la red de centros culturales de Seamos Libres, las vinculaciones, el peronismo no las veía ni de cerca, y trajo algo, la organización trajo algo, bueno, que ni hablar que para la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades culturales más importantes del mundo, de Latinoamérica ni hablar, es central. Es que hay mucha gente en la ciudad, mucha gente que hace cosas en centros culturales, en clubes de barrio, en escuelas. O sea, la participación en la ciudad es altísima. Después de lo que se trata es vos como con inteligencia vas metiéndote en esos lugares para dar discusiones políticas, generar esquemas organizativos, porque si no terminamos muy disociados de los espacios de participación que la gente va teniendo. Entonces, en nuestros centros culturales pasan cientos de personas, ¿sí? No todos son militantes del movimiento Evita. Ahora, te puedo asegurar que todos saben que ese espacio es un espacio del movimiento Evita. Los compañeros que llevan adelante esos lugares hacen las asambleas con todos los trabajadores, talleristas que pasan, se hacen festivos. O sea, hay una vinculación desde otro lugar con ese activo. Y eso me parece central para pensar lo que viene. Si no, nos quedamos hablando entre nosotros. O sea, nos quedamos hablando entre nosotros, lo que estamos convencidos y nosotros. O sea, que no digo que no haya que generar distintos espacios de participación y de profundidad, porque no puede ser una cosa naif, sino que
pero tenés que vincularte con otros anillos. O sea, la organización tiene su núcleo de discusión, no sé qué, pero hay un segundo anillo de gente que participa y que hace cosas en nuestros espacios, que sabe perfectamente quién motoriza ese espacio, qué orientación política tiene, y así todo lo acepta, y nosotros con inteligencia lo convocamos a distintos momentos. Entonces construís una masa de militancia, de participación, que es más grande de la que sería si vos te quedás solo hablando entre los que están absolutamente convencidos y que tienen la voluntad militante que tiene uno. Uh-huh. Johnny, gracias por esta hora y tanto que... Tengo que ir a jugar al fútbol. Sagrado, sagrado. Bueno, así que gracias. Si A no te vos. pregunté algo y lo quieras compartir, es ahora. Estamos bien. Gracias por invitarme. Un gusto. Jonathan Tea con nosotros en el cafecito.